resolver en la etapa previa al juicio. Y entonces aquí podemos hablar ya sea de pago de daños, en donde ambas partes acuerdan acerca de un convenio de pago y el expediente ya no tiene que ser enviado al juez como actualmente lo hacemos. Otro sería una terminación anticipada del asunto por la aceptación de la responsabilidad del inculpado y de igual manera pago de los daños en el caso de que tenga reparación del daño. Otra sería la implementación o el uso del beneficio de suspensión a prueba del procedimiento penal, que igualmente incluye el pago de la reparación del daño, pero con un beneficio para el inculpado a efecto de que no tenga antecedentes penales y que también es una terminación anticipada. Y por supuesto la mediación, que es el pilar de estos medios alternativos de solución de controversias, que es la mediación que propicie todas estas tres alternativas para no permitir que los asuntos se tengan que litigar, se tengan que llevar a juicio y evitar entonces todo este tiempo que para aquellos que tengan algún asunto judicial, pues saben que siempre es muy tardado, pero que entonces aquí el 90%, insisto, tendrá que ser resuelto antes de ir a juicio, y solo el 10% tendrá que ir a juicio, y este 10% será el reflejo o por exclusión todos aquellos asuntos que no pudieron ser resueltos por reparación de daño, pago de reparación de daño o alguna forma de terminación anticipada. Entonces, por exclusión ahora los porcentajes tendrán que cambiar, pero bueno, pues es un trabajo que tenemos que hacer y todos tenemos que participar para que este objetivo se cumpla de esa manera. Es algo que se va a ir desarrollando paulatinamente. Así es, se tiene que desarrollar paulatinamente y aquí también es donde tenemos que hacer mención de los retos que esto tiene que representar o que representa ya en la actualidad. Sí, por supuesto. Incluso algo que me gustaría recalcar y resaltar muchísimo en este momento, licenciada Violeta, licenciado Frank, es que nos falta muchísima cultura como ciudadanos. Lo vemos nosotros en nuestro despacho, Violeta, a lo mejor te ha tocado la oportunidad de verlo, Frank, tú has tenido oportunidad de palparlo incluso en la misma universidad, con los comentarios de tus alumnos, o incluso pues también dentro de la misma abogacía, porque bueno, pues hoy en día, en este momento, aparte de la cátedra, pues también litigas. Así es. Entonces, ¿cuántas ocasiones nos ha tocado ver que llega la persona, ¿verdad?, por un hecho de tránsito? Hablemos de daños, que hoy en día ocupa una estadística muy alta dentro de inicio de averiguaciones previas de la Procuraduría, ¿verdad? Se inicia un hecho de tránsito, el problema, oh sorpresa, que en esos asuntos, yo siempre lo he comentado luego a mis clientes, es bien difícil, a veces es más fácil llevar un asunto de robo, de un fraude, pero en el asunto de daño es muy complejo porque nos falta mucho valor civil para afrontar la responsabilidad de nuestros actos. Y cada quien tenemos una verdad y somos omisos en verdaderamente señalar nuestra responsabilidad. Y luego entonces llega un responsable, ¿verdad?, a determinado tiempo, es decir, después de un dictamen en materia de causalidad, en materia de ingeniería civil, llega una causalidad y dice, fulanito de tal es el responsable. Pero yo como ofendido, o en esta parte, o en este caso la persona ofendida, no le interesa que el sujeto esté en la cárcel privado de su libertad. Lo que le interesa es que se le haga la reparación del daño. ¿Cuántas ocasiones hemos visto que los vecinos tienen un problema, ¿verdad?, porque le invade la cochera a uno, porque el vecino hace mucho escándalo, ¿verdad?, y luego entonces queremos llevar ese asunto a una cuestión penal porque me amenazó, o porque me dañó mi vehículo, o porque me dañó la fachada de mi casa, etcétera, y lo llevamos a un asunto penal. Y se convierte en chisme de vecindad. Pero no obstante a eso, licenciada Violeta, lo delicado es que tú como ofendido dices, mira, yo no quiero que me repares nada, yo lo quiero ver en la cárcel, y esa es mi satisfacción, verlo en la cárcel. Entonces, aquí creo que es un cambio de conciencia que tenemos que hacer, porque no todo tiene que llegar al derecho penal. Y también para los diputados, también para nuestros gobiernos, o en este caso nuestras autoridades, porque todo o cualquier conducta que sale del control, ¿verdad?, de la autoridad, lo conviertes en delito penal para regular ahí la conducta en la sociedad. Y creo que eso es muy delicado, y que este nuevo sistema de juicios, bueno, pues mal llamados juicios orales, o este nuevo sistema de acusatorio, nos va a permitir llevar única y exclusivamente, porque hasta el catálogo de delitos tiene que reducirse, si no es que el Código Penal, hoy en estas nuevas reformas que se tengan que hacer, tendrá que reducirse muchísimo los delitos, y únicamente los delitos que verdaderamente dañen a la sociedad son los que tendrán una sanción privativa. Y ya los conocemos, secuestro, violación, etcétera, etcétera. Pero habrá un capítulo en concreto de esos delitos. Los demás delitos como daños, difamación y muchos delitos que tenemos de querella, porque hoy en día son pocos los delitos que tenemos de querella, ¿verdad?,
es decir, a petición de parte ofendida. Son pocos los delitos que están contemplados en el Código Penal. Todos esos delitos tendrán que llevarse a cabo por la mediación o tendrán que ser llevados a cabo por la conciliación. ¿Qué nos implica esto? Tener como ciudadanía una mayor preparación y que usted el día de mañana que contrate un abogado, bueno, que éste tenga la suficiente capacidad, ya no nada más como abogado, sino la capacidad jurídica y la técnica suficiente para poder llevar a cabo de manera objetiva y de una manera eficiente este tipo de asuntos. Ese comentario, y qué bueno que tocas el tema y rápidamente para hacer esa referencia, efectivamente la cultura jurídica de los americanos es totalmente distinta. La cultura jurídica ya es que en cuanto se te anuncia por tu contraparte que te van a demandar, inmediatamente se busca la posibilidad de llegar a un acuerdo. Inmediatamente, la gente no quiere verse envuelta en problemas judiciales, y a diferencia de los mexicanos que decimos hasta donde tope, prefiero pagarte a ti que pagarle al otro, llévalo hasta sus últimas consecuencias, y por esa razón es que es complicado nuestro sistema jurídico, la administración de justicia en México. Respecto también de la profesionalización de quienes nos dedicamos a esto, hacer el comentario también que en Estados Unidos existen dos tipos de abogados. Los abogados que son licenciados en Derecho simple y llanamente, que se dedican a revisión de contratos, elaboración y que llevan a cabo transacciones, en donde no se ve involucrado un trabajo de litigio frente al juez. Y el segundo grupo, y que son abogados de elite, que son los abogados número uno, o el grupo realmente que todo el mundo los considera como los top, en Estados Unidos son los abogados litigantes. A diferencia de que en México todos somos litigantes, en Estados Unidos para ser litigante tienes que ser un abogado evidentemente muy preparado en la rama a la que te vas a dedicar, pero sobre todo debes de contar con estudios de litigación, con estudios de técnica y de destrezas de litigación, porque es un trabajo serio ir frente a un juez. Es un trabajo serio, debes de ir muy bien preparado, porque a raíz de que los asuntos son bastante rápidos, pues evidentemente la libertad, el patrimonio de la gente está en juego durante una semana, 2 semanas que puede durar el juicio, y por eso es que la ley exige que todos sean capacitados en técnicas de litigación. Entonces es una actividad y una actitud que toman los americanos bastante en serio, y que nosotros también, sugiero, deberíamos de comenzar a pensarla con esa seriedad, porque pues obviamente la gente merece que quien te esté defendiendo sea una persona de verdad calificada y que cumpla con las expectativas, para efecto de no tener problemas en cuanto a que posiblemente más adelante el cliente diga es que no tuvo una defensa adecuada, es que el abogado no estaba preparado, es que no conocía ni el sistema, no sabe qué decir, y que eso es bastante complicado. Entonces ese es uno de los retos, y ya entrando en materia de los retos, es uno de los retos que tenemos de ahora en adelante, y que tiene que ver directamente con la educación. Es decir, la reforma ya se generó el 18 de junio del año pasado, pero la reforma educativa no se ha generado. Es decir, los programas no se han adecuado, la gente, los alumnos que han escuchado acerca de juicio oral no tienen a dónde acudir para efectos se les dé clase, y evidentemente que eso genera un retraso y el no funcionamiento de uno de los eslabones para que esto esté al 100%, que es la educación. De nada nos sirve que el gobierno ponga absolutamente todo el dinero en la infraestructura para que esto funcione si los estudiantes y los abogados no estamos preparados. Correcto. Y de igual manera, si estamos preparados los abogados y los alumnos y los estudiantes, pero el gobierno no pone en marcha la reforma, pues evidentemente que estamos de igual manera al 100% y atorados. Si nos pudieras explicar más, licenciado, ¿en qué consiste esta reforma? Propiamente, ¿qué es este procedimiento acusatorio? Procedimiento acusatorio, ¿de qué trata? ¿Cómo se come? Claro. Lo que podemos entender así de manera muy simple es que el derecho penal sigue siendo el mismo, sin embargo las reglas del juego cambian. Actualmente tenemos que hacer cuestiones, todas las promociones por escrito, presentarnos ante el juez no está presente en las diligencias, eso es una realidad, no estamos diciendo nada que no sea real, y entonces no se propicia la contradicción, no se propicia la inmediatez del juez percibiendo las actitudes de los testigos, y al final todo se reduce a una lectura de lo que el secretario percibió, y que al final, bueno, pues el juez no sabe cuál era la actitud de quien declaraba, no sabe si estaba mintiendo, no sabe si realmente... Porque nunca los vio en el juicio, nada más se dedica a leer el puro expediente. Así es, y cuando hablamos de asuntos pequeños que se pueden leer de verdad, pero asuntos que tienen 5, 20, 30, 50 tomos, pues es prácticamente imposible, es humanamente imposible leerlos y tener todo fresco. O que las diligencias salgan del juzgado. O que las diligencias... Es impensable que el juez
puede abandonar el todas, juzgado, ¿no? porque Así luego es. están desahogando hasta 2, 3 diligencias al mismo tiempo. Vamos, Claro, si el Ministerio Público, ¿no?, está en desahogo contigo en una prueba y le llaman porque ya inició otra prepa en el otro escritorio adjunto, y Otra bueno, pues